apasionante mundo de la nutrición, la ciencia y la salud. Muy buenas, bienvenidos al podcast Estoy Sano. Hoy tenemos el honor de tener en el podcast de invitada a Marina Montaraz, que, bueno, en primer lugar nos va a comentar un poquillo quién es ella y por qué considera que la ha invitado a este podcast. Hola, muy buenas a todos. Carlos, muchas gracias por invitarme, primero de todo. Bueno, yo creo que el motivo principal por el que estoy aquí es por mi trayectoria personal con la relación con la comida, que me pilló ya de bastante adulta el problema más grave y, bueno, como decidí pues abrirme y comentarlo en redes sociales y hablar bastante en profundidad de ello, pues bueno, me imagino que por allí en tu feed, ¿no? Que estamos todos metidos en el mismo tema, pues me imagino que te saldría y a partir de ahí decidiste indagar más, ¿no? Muy bien, eso es, correcto. Y cuéntanos un poquillo, para que te conozcan un poquito más, ¿cómo ha sido tu trayectoria en evolución? ¿En qué te has ido formando para conocer en profundidad este tema? Pues mira, mi profesión de hace ya muchos años es odontóloga. Luego, al cabo de unos cuantos años, me especialicé en ortodoncia y estuve ejerciendo pues durante 25 años o así. Y bueno, y luego pues entró este problema con la comida y empecé a informarme pues de cara a personalmente, ¿no? Porque lo necesitaba, veía que a pesar de haber hecho terapia y a pesar de haber intentado con varios profesionales pues ponerle remedio, no me fue posible o tuve bastantes idas y venidas. Entonces, bueno, al final, Carlos, llegas a un punto que de tal hartazgo que dices, bueno, voy a mover cielo y tierra, voy a hacer lo que sea, voy a investigar, voy a hacer mi propia investigación para ver qué me está pasando, por qué, cómo puedo remediarlo. Y bueno, ya sí lo hice, ¿no? Me obsesioné un poquito en este tema porque es que de verdad ya no sabía qué hacer, ya no sabía por dónde tirar. Entonces, bueno, pues desde grupos de apoyo presenciales a los que fui, luego pues eso, ya te digo, psicólogos, terapia, algún nutricionista también, coaches. Luego yo por mi cuenta empecé a investigar en blogs americanos, podcasts, ya te digo, todo lo que cayera en mis manos sobre el tema, pues yo pues lo leía, lo intentaba aplicar. Luego hice un curso online de educación terapéutica con Gillian Riley, que es, bueno, es la persona que realmente ha hecho mucha diferencia en sanar mi relación con la comida y a la que estaré siempre eternamente agradecida. Pues con este curso, bueno, pues al final la verdad es que yo muchas veces les digo a mis compañeras que bueno, porque tengo un grupo de apoyo y ahí hablamos mucho, ¿no?, sobre el tema, que parece como si me hubieran hecho un trasplante de cerebro realmente, porque cuando estás en un punto tan jodido con lo que para mí fue una adicción, pues bueno, el salir de ahí para mí ha sido una de las cosas que más orgullosa estoy de las que he conseguido en mi vida, sinceramente. Uh-huh. Qué bien. Bueno, cuéntanos, para que conozcamos un poquito mejor todo esto, ¿qué es el trastorno por atracón y cuándo podemos considerarlo un problema? Pues el trastorno por atracón, bueno, ya por los criterios diagnósticos, ¿no? Es una categoría nosológica que se basa en síntomas, ¿no? Y los síntomas pues son los atracones, que son unas ingestas de comida muy grandes, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces de comida ultraprocesada, al menos al inicio, suelen ser así. Y causan una disfuncionalidad en tu vida, ¿no? Un gran estrés. Lo que pasa es que muchas veces este estrés o esta disfuncionalidad viene antes que los atracones, ¿no? O sea, los atracones ya es como que añaden más disfuncionalidad, pero los atracones no aparecen porque sí, ¿no? Siempre aparecen por varias causas, es algo multifactorial, ¿no? Que luego ya si quieres hablaremos. Entonces, aparte, bueno, para que se pueda tratar de un trastorno por atracón, pues no hay compensaciones, es decir, no, después de estas ingestas tan grandes en tan poco tiempo, pues no hay ejercicio para compensarlas, ni toma de laxantes, ni vómitos, etcétera.
tampoco hay sensación de control, es decir, cuando tú estás haciendo la conducta puedes ser consciente de que esto no te estás dañando, pero eres incapaz de ponerle freno, o sea, no puedes parar. Y suele haber culpa después de haber hecho la ingesta. Y las causas más destacables pues son por escapar de las emociones desagradables o de la misma abstinencia cuando ya la relación con la comida ya es más de tipo adictivo. Pero también pues, pueden aparecer los atracones por una restricción calórica muy prolongada o muy abrupta. Es decir, hay varias causas que, claro, a veces cuando confluyen todas, pues bueno, ya lo tienes, ¿no? Y con el tiempo, muy a menudo, pues se perpetúan, porque son conductas que son sobreaprendidas por repetición, porque hay una sensación de privación, ¿no? Al sentirte obligada, por una parte te sientes obligada a comer mejor cuando no tienes los atracones, ¿no? Un poco pues para ponerle remedio, ¿no? Pensando que así se acabarán. Y entonces tienes una sensación casi continua de pérdida de libertad, porque por eso, ¿no? Porque te sientes obligada a comer mejor y cuando estás en el momento pre-atracón te sientes muy obligada a comer de manera nada saludable. Entonces, bueno, te quita pues poder vivir en el presente, ¿no? Porque siempre estás con esa preocupación, con esa obsesión, con esa, bueno, darle vueltas al mismo tema, que como, que no como, ¿no? Y al final, pues esto invade tu vida y afecta a otras áreas y te acabas obsesionando, ¿no? Muchas veces. Uh-huh. Y todos estos problemas, ¿tú realmente los llevabas desde que eras chiquitita? ¿Tenías problemas con la comida o surgieron en algún momento concreto? Pues mira, en mi caso ha sido todo un poco de evolución así lenta. Yo de pequeña, por ejemplo, en casa de mis padres sí que tenía una alimentación ordenada. Lo que pasa es que siempre me ha traído el dulce, yo creo que mucho más que a otras personas, porque mira, por ejemplo, el otro día, porque ahora estamos a punto de hacer una mudanza y me topé con el libro el diario que tenía yo de la comunión y digo, a ver qué apunté, pues un montón de referencias a la comida, ¿no? A lo buena que estaba, a lo bien que me lo había pasado con mis amigos, sí, pero también siempre estaba ahí la comida presente, ¿no? De cómo lo había disfrutado. Y bueno, yo ahora mirándolo con perspectiva digo, ostras, aquí había pues eso, ¿no? Una sensibilidad a ello, pues creo que aumentada, ¿no? Luego, en mi adultez temprana, digámoslo así, cuando ya me independicé, pues empecé a comer lo que me venía en gusto, no sabía yo cocinar tampoco, lo que me venía bien. Cuando eres joven, pues tampoco no notas quizás la diferencia, ¿no? Entre los efectos de comer de una manera u de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, ni tampoco estaba yo muy conectada con mis sensaciones interoceptivas, ¿no? Todo me sentaba más o menos bien, yo hacía mi vida, ni siquiera reflexionada sobre cómo era mi relación con la comida, o sea, es que ni me lo preguntaba. No comía para tapar emociones, a no ser que fueran emociones muy, muy intensas, que claro, eso tampoco es que pasara cada día, pero sí que algo ya empezaba a ver ahí de utilizar la comida para gestionar o para tapar. Y bueno, y después de un año de estar viviendo con mi pareja, a pesar de que otras personas me comentaban, oye, que te estás engordando, tal, pues bueno, no le daba yo mucha importancia, pero bueno, vi una fotografía en la playa que alguien me hizo así de stranqui, sin yo saberlo, y no me reconocí. Entonces, a partir de ahí, pues hice una dieta autogestionada, contando calorías, que bueno, que me sirvió pues para perder los, no sé, 12, 13 kilos que había cogido en ese año y para poner un poquito de conciencia en las cantidades, también en la calidad. Era una dieta nutricionalmente todavía deficiente, pero bueno, para mí globalmente supuso una mejora en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, ¿no? De la dieta. Y luego los atracones sí que llegaron cuando fui madre, a los 35 años, que ahí pues hubo varios factores que se juntaron. Como por ejemplo pueden ser, bueno, un montón de factores, la verdad que confluyeron ahí, pero por ejemplo, un año antes, pues durante el año anterior había tenido tres abortos espontáneos, a partir de ahí se diagnosticó hipotiroidismo. Luego, durante el embarazo nos vino una mudanza también porque nos venció el contrato de alquiler, así un poco sin esperarlo. Luego, en el posparto se desreguló la glándula tiroides, la TSH empezó a subir, luego a bajar, luego a subir otra vez.
Y bueno, y luego pues ya todo lo que comporta la maternidad, que aparte de que ya es demandante de por sí, pues ahí también interviene un poquito mi carácter, ¿no? Yo soy bastante perfeccionista, me obsesionó con que tenía que hacer lactancia materna exclusiva, que bueno, como intención está muy bien, pero en mi caso hubo hipocaláctea, entonces se me puso muy complicado, pues luego súmale la falta de sueño, el trabajo, el bebé, poco apoyo familiar también por circunstancias, porque parte de mi familia vive fuera. Tampoco yo busqué ayuda, pensé que yo sola podría, me sentía bastante sola. Cuando eres madre pues tienes pocos reforzadores, ¿no? Ya no podía ir al gimnasio, ya no socializaba. Entonces lo que encontré más a mano para encontrar un poquito de placer en todo aquello que no podía encontrar, pues era la comida y en concreto pues la comida ultraprocesada, ¿no? Y ahí empezó. Uh-huh. ¿Y qué intentaste hacer para solucionar esos atracones? ¿O realmente cuándo te diste cuenta también que eran un problema para ti? Porque al principio a lo mejor tú simplemente comerías, pero a lo mejor no te dabas cuenta de que era un problema, simplemente era un escape a ese agobio que tenías y ya está, imagino. Y cuando te diste cuenta, ¿qué es lo que intentaste hacer? Pues mira, al principio lo intenté hacer yo sola, porque tampoco reconocía que era un problema, digamos, a nivel, bueno, yo no era ni consciente ni de lo que me estaba pasando, ¿no? Todos estos factores que te he mencionado ahora, pues estás viviendo en el día a día y es que no tienes tiempo ni para pensar ni reflexionar, ¿no? Cuando estás ahí en toda esta situación. Entonces, bueno, yo lo que hacía pues era intentar hacerlo perfecto con mi alimentación a cada día que empezaba, ¿no? Intentar dejar de comer nada que tuviera chocolate, bollería, ultraprocesados, que es lo que siempre comía además, ¿no? Y luego, pues claro, tampoco entendía que el proceso tenía que ser poco a poco. De hecho, empecé terapia a los 3 años, ¿no? De que empezara todo esto, y llevaba un registro alimentario que se iba revisando, ¿no? Pues para ir haciendo ajustes. Pero tampoco se respetaba mucho mis ritmos, yo lo tuve que hacer muy poco a poco, o sea, las mejoras tuvieron que ser muy, muy poco a poco. Entonces, con esta psicóloga, pues cada vez me sentía más privada, ¿no? Y al final yo me lo tomaba un poco como una dieta, a pesar de que se me decía que no era una dieta, pero la sensación, que es que al final lo que para tu cerebro cuenta, es que estaba viviendo otra vez, pues, hacer una dieta, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, lo que al final funcionó fue un poco dejar de pensar en los resultados a largo plazo, ¿no? Como la pérdida de peso también, porque claro, había ganado en poco tiempo, volví a ganar bastantes más kilos, ¿no? Que la primera vez esta que te dije que me independicé. Entonces, pues lo que al final me funcionó fue un poco la manera de relacionarme con el deseo, ¿no? Que muchas personas tendemos a enfadarnos porque aparezca, ¿no? O o pensar que se irá cuando tú quieras, ¿no? Y al final, pues bueno, sí que tienes que tener claro que no va a durar eternamente, pero que va a durar el tiempo que el universo quiera, ¿no? Y bueno, que si cada vez que lo aceptas sin comer, pues lo más probable es que ese deseo acabe perdiendo fuerza, intensidad, que también pues aparezca con menos frecuencia. Un poco, yo lo comparo siempre con la rabieta de un niño pequeño, ¿no? Que si tú le das aquello que sabes que va a acabar con la rabieta en ipso facto, pues en el corto plazo perfecto, pero a largo plazo esto va a ir a más, a más, a más, ¿no? Mientras que si lo vas dejando de reforzar, al principio lo vas a pasar mal porque el niño no va a parar de llorar, ¿no? Porque él sigue pensando que va a obtener lo que quiere obtener, pero a largo plazo pues esta conducta se va extinguiendo, ¿no? Y es un poquito parecido. Luego también mucha autocompasión, porque en este proceso pues nos van saliendo cosas bien, otras no tan bien, y es irrealista pensar que lo que yo pensaba al principio, que de un día para otro todo esto se iba a arreglar, ¿no? Entonces, tener conciencia del diálogo interno, ser amable contigo misma, ¿no? Después de un atracón. No quiere decir que te guste lo que ha pasado, obviamente, pero aceptas que el camino no es lineal y que hay situaciones más difíciles que otras, ¿no? Por ejemplo, bueno, se tardará lo que se tenga que tardar, ¿no? O sea, tomártelo un poquito con calma, pero a la vez actuando y siendo proactivo, ¿no?
Luego también es muy, muy, muy importante porque, claro, nos solemos fijar solamente en lo que hacemos mal, ¿no? Y cualquier cosita que pueda haber pasado diferente a lo que tú solías, a lo que era habitual en ti, la pasamos por alto o incluso pensamos que, bueno, como era mi obligación, pues ya está, ¿no? ¿Para qué celebrarlo, no? Y no, tienes que celebrarlo realmente contigo misma o con una comunidad de apoyo, todos los progresos que vayas dando, que suelen ser, normalmente no suelen haber unos progresos muy, muy grandes así de repente, sino que suelen ser progresos pequeñitos, pero que acumulados en el tiempo, esto es un poco como el interés compuesto, ¿no? Que al principio parece que no pase nada, pero luego llega un momento que dices, miras hacia atrás y dices, ostras, la verdad es que sí, que he tenido muchos progresos, ¿no? Si me comparo el día de hoy con, no sé, 3 o 4 meses atrás, ¿no? Luego también, pues, incluso aunque te des atracones, saber ver las mejoras que hay, ¿no? Incluso cuando esa conducta no te ha acabado de gustar, pues el que la hayas podido retrasar en el tiempo o que hayas podido anticipar las consecuencias de darte ese atracón, el saber estar en paz con las consecuencias del atracón también, ¿no? El que haya menos culpa, todo esto también ayuda. Y otra cosa que es, esto es muy, muy básico y es muchas veces cuesta mucho de interiorizar porque es un aprendizaje lento, pero el reconocer tu libertad para comer en todo momento, ¿no? Que suena así como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Porque estamos acostumbrados a leer mucho, incluso de profesionales, ¿no? ¿Puedo comer? ¿Cuántos carbohidratos puedo comer? O de vez en cuando sí que puedo comer ultraprocesados. No, es que los puedes comer siempre. Realmente incluso te puedes dar atracones sin parar, si quieres, ¿no? O sea, el reconocer esta libertad es el primer paso para luego tú poner, poder poner orden, ¿no? Pero el no sentirte obligada a comer de una determinada manera, esto es lo que te da margen y te da libertad a luego tú poder elegir y hacer elecciones conforme a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Que cada uno pues tendrá sus objetivos. Entonces, se trata de aceptar lo difícil que está resultando, pero sin vivirlo como una lucha, ¿no? Muchas personas piensan en ello como una bestia que se te despierta, ¿no? Como un monstruo que tienes dentro. A mí no me gusta hablar en esos términos porque, bueno, cuando entiendes un poquito qué es lo que está pasando en tu cerebro, ¿no? Cuando has llegado a este punto, pues al final entiendes que esa parte del cerebro también te ayuda en otras áreas de la vida, ¿no? Porque es la parte del cerebro que te ayuda a automatizar conductas, a que se conviertan en hábitos y no tengas que pensar cada vez, ¿no? ¿Cómo lo tenía que hacer? A ver, ¿cómo se hacía esto? Sino que ya tu cerebro lo ha automatizado. Entonces, en realidad es una parte del cerebro que te ayuda en otras áreas de la vida y que, no sé, teclear en un ordenador, conducir, caminar, poner la contraseña sin tener que pensar mucho, no sé, cosas así, ¿no? No es un monstruo, es simplemente pues que, bueno, se han automatizado conductas que sí que te convienen, pero también otras que no te convienen y entonces necesitas pues irlas revirtiendo, ¿no? Con mucha conciencia, con mucha paciencia, mucha práctica para debilitar esos circuitos neuronales que están ahí implicados, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde suelen tropezar las personas al intentar recuperarse? Pues yo creo que varias cosas. Para empezar, tienen expectativas bastante irreales en cuanto a los cambios de mentalidad y a la práctica que se requiere para salir de aquí. Al menos a mí me ha costado, sinceramente, o sea, no puedo decirlo de otra manera, pero me ha costado. O sea, es una de las cosas más complicadas que ya, como te decía antes, que he conseguido en mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener muchísima paciencia con uno mismo. Otra de las cosas es el que muchas veces esperamos no equivocarnos, ¿no? A pesar de estar poniendo la máxima atención y energía en todo esto, pues te vas a equivocar. Te vas a equivocar, cuenta con ello, porque ya te digo que por muy bien que lo quieras hacer, va a pasar que, bueno, que los atracones no se van a ir de un día para otro, sino que van a ir disminuyendo en frecuencia y a lo mejor en cantidad o en otras cualidades, ¿no? O en nivel de conciencia. Pero hay tanto margen de mejora, ¿no? Que no puedes pretender de un día para otro. Luego también otro error
creo que es el fijarse en lo que pasa con el peso constantemente, tanto para nivel de motivación, para salir de los atracones, como para tomarlo como un indicador de tus progresos, ¿no? Creo que quitándole protagonismo a este factor, automáticamente le das protagonismo a otros factores que muchísimas veces se pasan por alto y que son pues, más importantes realmente. No digo que el peso no sea importante, pero lo hacemos mucho más importante de lo que es, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de poder, bueno, pues dejar los pensamientos obsesivos con la comida, ¿no? Y el darte cuenta de que, uy, mira, hoy, esta tarde he estado, pues no sé, distraída con esto, con este trabajo que tenía que hacer o con lo otro, y ni siquiera he pensado con la comida, ¿no? O sea, bueno, hay muchísimos factores que te pueden, que si te vas fijando en ellos, ¿no? Te pueden ayudar a ver que realmente estás progresando. Y si no ponemos el foco en ellos, pues, claro, al final, ¿qué motivación te queda, no? Porque si no ves que estás progresando, pues es fácil que tires la toalla o mucho más fácil, ¿no? Luego, otra de las cosas es querer hacerlo solo y no buscar ayuda profesional. Aunque estés viendo que pasa el tiempo y a pesar de que pongas mucha energía en ello, pues no solamente no mejoras, sino que muchas veces empeoras, ¿no? Y luego esperar que los atracones o las sobreingestas se vayan solos una vez que lo que los detonó se haya solucionado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el recuperar el sueño, mi vida social, el disponer más tiempo para mí, el poder volver a hacer ejercicio, el ir más descansada, pues no fue suficiente, ¿no? Tuve que hacer pues un trabajo activo de recuperación en sí. No digo que en algunos casos, puede que en algunos casos se solucione con esto, porque también me imagino que dependerá de la trayectoria que has tenido, ¿no? De si los atracones son recientes o no, pero en mi caso yo ya llevaba una trayectoria larga y además de mal en peor. Y pues bueno, hizo falta bastante conciencia, bastante trabajo. Sí. Claro, pues mira, por añadir así algún apunte, por ejemplo, en cuanto al peso, ¿qué es lo que comentabas? A lo mejor una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, colesterol, diabetes, pues bueno, puede ser muy interesante reducir el peso en ese sentido. Pero Claro. claro, estamos hablando de un trastorno que tiene que ver más con la cabeza que con ese tipo de patologías. Entonces, digamos que por lo que te entiendo, hay que arreglar primero la cabeza, ¿no? Y luego ya lo otro vendrá. Porque me imagino que también que cuando estás en ese proceso, el peso muchas veces ni varía. ¿Te ocurrió eso? Sí, sí que me ocurrió que durante los primeros como mínimo 7 meses, porque bueno, yo iba a mi endocrino y él me pesaba, pero bueno, tampoco es que fuera muy frecuentemente. Entonces, yo sí que sé que los primeros 7 meses allí no hubo ninguna variación en el peso. En la composición corporal ahí ya no te sé decir, porque no se midió, pero en el peso continuó exactamente igual y esos 7 meses es que fueron, bueno, los que más progreso tuve y realmente yo ya me sentía muy liberada mentalmente y bueno, y gracias a que justamente no le presté atención, ¿no? A que el número no varió, pues pude seguir y continuar y bueno, y al final sí que el peso varió, pero tardó lo suyo, tardó lo suyo. Sí, sí. ¿Quieres mejorar tu salud? Infórmate de todos los servicios en estoysano.com. También has comentado sobre buscar ayuda y, bueno, un profesional que te acompañe. Era la última pregunta, pero bueno, ya la hilamos. ¿Y qué tips, cómo tiene que ser ese tratamiento de ese profesional? ¿Qué profesional puede ayudarte? ¿Un dietista, un psicólogo o qué características tiene que tener en general? Bueno, yo desde lo que viví creo que sobre todo, porque en el grupo de apoyo en el que estoy, pues muchas veces salen, ¿no? Las interacciones profesional-paciente, ¿no? Y una cosa que es muy importante es ponerte en el lugar de la persona que estás ayudando y tratar de entenderla, porque es que cuando estamos ahí ni siquiera nosotros nos acabamos de entender, ¿no? Nos pensamos que nos estamos autosaboteando, que nos estamos castigando a posta. Entonces, entender muy bien, es más
hacer la educación terapéutica más que educación nutricional, ¿no? Más que centrarse en la educación nutricional. Y cuando no hay progresos no es porque la persona no quiera, sino que, bueno, pues hay un secuestro cerebral ahí que es muy difícil de revertir, que en muchos momentos hay ambivalencias, hay personas que a lo mejor, pues no sé, anularán las citas porque no se ven capaces. En el fondo sí que quieren, pero es complicado. Entonces, el saberte poner eso, ¿no? Es que se resume todo en eso, ¿no? En la mentalidad de esa persona, ¿no? La mentalidad que lleva, la mentalidad que puede conseguir, y que el cambio de mentalidad es un proceso que no se da en 2 días, pues un poquito eso, yo diría. Ujú. Vale, ahora, ¿qué elementos consideras más importantes en la recuperación? La actitud con la que afrontas ese cambio, la formación, por ejemplo, has comentado que realizaste un curso que a ti te cambió el cerebro prácticamente, la fuerza de voluntad, la motivación. Cuéntame. Pues mira, todo es poco, Carlos. Todo lo que has nombrado, todo es muy importante. O sea, contra más herramientas tengas al alcance, mejor. Todo lo que te puedas ofrecer a ti misma, mejor. La formación en concreto, sí. La nutricional también, pero está sobrevalorada. Entonces, creo que sería mejor tirar por la educación terapéutica sobre por qué tenemos atracones, qué pasa a nivel fisiológico, qué es esperable en la recuperación, dónde poner tu atención y energía para conseguirlo, dónde no. Todo eso te lleva a tener una actitud muy diferente, que es lo que me has nombrado tú también, ¿no? A la que puedes tener al principio de todo el proceso. Y eso es importantísimo. La fuerza de voluntad también, pero no la fuerza de voluntad que acostumbramos a tener cuando seguimos un plan dietético y nos resistimos a las tentaciones, sino una voluntad un poco diferente, ¿no? Que sería una voluntad de recuperación en forma de alto compromiso contigo misma, ¿no? De decir, te da igual lo que te va a costar, tanto en tiempo como energía destinada, como en dinero, como lo que sea de necesario. O sea, llegar a un nivel que lo hagas una prioridad en tu vida realmente. Creo que si no lo haces una prioridad en tu vida, pues es bastante más complicado. Luego yo también tenía la creencia de que gastar dinero y pedir ayuda profesional en mi recuperación era un signo de fracaso, porque creía que yo sola tenía que ser capaz de recuperarme, y eso pues también es un gran error, ¿no? Lo veía únicamente como una cuestión de esforzarse aún más, no te estás esforzando lo suficiente, y no es que no era la cantidad de esfuerzo, era en dónde estaba poniendo el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues eso, la mentalidad de todo nada, bueno, mucha mentalidad, acompañamiento también muy, muy importante, porque es muy fácil, aunque no sepamos la teoría y sepamos por dónde tenemos que ir, el cerebro siempre tiende a ir, tanto en cuestión de mentalidad como en cuestión de conductas, siempre tiende a ir a lo familiar. Entonces, pues que haya un grupo de apoyo en el cual te puedas sostener, ¿no? Y si tienes dudas, y que los demás te puedan reorientar y llevarte otra vez al camino que tú ya sabes, te reafirman, ¿no? Un poco el camino que es el correcto, pues eso ayuda muchísimo también, ¿no? Sobre todo a largo plazo. En el grupo de apoyo pues tenemos personas que ya llevan tiempo y hemos visto sus progresos y ostras, tú lees publicaciones de estas personas hace un tiempo y ahora, ¿no? Y dices, ostras, es que ya solo por lo que escriben ves un cambio de mentalidad bestial. Y bueno, y con ese cambio de mentalidad pues también vienen los cambios en las conductas, ¿no? Eventualmente, sí. ¿Cómo se llama el grupo de apoyo para que, bueno, si alguien está interesado, pues que pueda unirse? Sí, el grupo de apoyo está en Facebook ahora mismo y se llama Adicción a la Comida, simplemente. O Grupo de Apoyo Adicción a la Comida o algo así. Sí, si Vale, pones Adicción a la Comida yo creo que te saldrá. Sí. vale, vale. Sobre las recaídas, ¿cuál es la mejor forma de poder afrontarlas? Vale, es que con las recaídas hay una cosa, que es que según cómo pienses en ellas y según cómo las afrontes, pues los resultados te van a cambiar. Entonces, yo llegué a la conclusión de que es mejor no pensar en que has recaído, ¿vale? Aunque lleves, o sea, claro, porque piensa que después de haber estado mucho tiempo sin experimentar lo que significa una vida libre de atracones o de ingestas continuas de ultraprocesados, pues cuando llegas a una temporada
en la que sientes libertad, te sientes tan bien y sientes como que como que estás tocando el cielo, Carlos, porque es algo que tenías olvidado, ¿no? O sea, la tranquilidad mental que consigues, la tenías olvidada, la vuelves a experimentar y dices, ostras, qué bien estoy, ¿no? Y la aprecias mucho. Entonces, claro, cuando vuelven otra vez estas conductas, es muy fácil, tendemos mucho a pensar, bueno, ya estoy otra vez aquí de nuevo, ya volvemos a empezar, no nos vamos a recuperar nunca. Y no, el pensar así, pues, claro, no ayuda a nada. Y a mí particularmente estos episodios, así que a veces, de vez en cuando, al principio, en la recuperación reciente, pues tenía, a mí me gustaba pensar en ellos como, bueno, como un recordatorio de lo que ya no quería en mi vida, ¿no? La frustración, el malestar, la falta de energía, porque además, bueno, cuando ya es eso, ¿no? Cuando ya te sientes bien a nivel digestivo, un atracón ya no es lo mismo que cuando vas de atracón en atracón, o sea, te afecta muchísimo más, ¿no? Y ves muy clara la diferencia en cuanto a la persona que te conviertes las horas después, después de un atracón cuando hace tiempo que no tenías, ¿no? Entonces, bueno, te sirve bueno, al final también como motivación, ¿no? De decir, ostras, no sigas por aquí, haz lo que tú sabes que funciona, trabaja en ello porque vale la pena, o sea, vale la pena totalmente. Entonces, se trata también de, después de estos episodios, aunque vayan apareciendo pues menos frecuentemente, de levantarse más rápido, ¿no? Y de levantarse pues menos lastimada al fin y al cabo, ¿no? Y con una mentalidad pues reforzada sobre lo que quieres, sobre lo que te interesa, sobre lo que no quieres. Así diría yo que planteaba un poquito mis recaídas. Yo realmente tampoco es que tuviera unas recaídas así de otra vez temporadas y tal, sino, bueno, episodios así quizás un poco más puntuales, de alguna sobreingesta que no sabes si llamarla atracón o no, pero bueno, en los casos que puede pasar, pues yo creo que tratarlo igual. Eso es, justo te iba a preguntar eso. Ahora a lo mejor hay situaciones en las que comes un poquito de más, pues por, yo qué sé, Navidad o cualquier otra circunstancia. A veces te puede dar la tentación de llamarlo atracón y ¿cómo lo llevas eso? No, la verdad es que no. Al principio sí, ¿eh? Sí que dialogaba mucho conmigo misma de, ostras, esto está significando que voy a volver lentamente otra vez a tener atracones, pero ostras, ya llevo 5 años desde el 2017 que ya, bueno, soy otra. Entonces, digo, ostras, después de 5 años ya no, ya, a ver, que nunca puedes decir, Carlos, porque no sé, a lo mejor en algún momento más estresante de mi vida, por el motivo que sea, pues no lo sé. Pero no vivo con ningún miedo a que pase o no sé, Ujú. lo vivo bien, o sea, lo vivo, nunca, no estoy alerta de, ostras, a ver si tal, o evitando cosas, no, hago vida normal. Vale, antes creo que lo has comentado así un poco de pasada sobre la aceptación de ese impulso. Cuéntame, ¿por qué puede jugar a nuestro favor aceptar ese impulso? Aceptar el impulso es muy importante también porque, bueno, solemos pelearnos por el hecho de que aparezca, ¿no? Y realmente no tenemos control ni sobre si va a aparecer o no, ni sobre el momento que va a aparecer. Entonces, bueno, pues cuando aparece, tampoco te resignes, o sea, ¿no? Pero sí, acéptalo porque a través de aceptarlo, haciendo mindfulness, con el tiempo y a medida que vas mejorando tu alimentación, esos impulsos van cediendo en intensidad, duración y frecuencia. Entonces se trata de confiar. Al principio, cuando estás en este camino, como no lo has vivido nunca, de lo que se trata la recuperación, cuesta confiar, ¿no? Pero a mí me da mucha tranquilidad cuando otras personas que hablaban del tema, ¿no? Y que ya estaban en un punto más avanzado que yo, pues lo afirmaban, ¿no? Y que sí, que pasará y que ya verás que a través de no luchar, ¿no? Y de no darle tanta importancia ostras, hoy he tenido otro atracón o, bueno, sí, atracones tendrás durante la recuperación, pero no hay que darles tanto protagonismo y, y ya te digo, si luchamos contra el impulso, al final también se nos activa mucho la mentalidad de la prohibición, ¿no? O de la huida también incluso, ¿no? De decir, claro, como no quiero que aparezca un impulso, pues voy a intentar no exponerme
nunca a posibles detonantes. Y esto, bueno, a ver, algunos detonantes será realista evitarlos, pero otros no. Porque al final, Carlos, cuando estás en este proceso, cada vez tienes más detonantes. Entonces, ¿qué pasa? No voy a poder salir de casa, no voy a poder llevar dinero cuando salgo de casa, no voy a poder pasar por delante de una pastelería si resulta que el colegio de mi hijo está al lado de una pastelería, no sé, cosas así, ¿no? Que al final dices, no, yo no puedo limitar mi vida solo porque pueda aparecer un impulso, porque haya una señal que lo detone del ambiente, ¿no? Porque es que al final también las señales son tuyas, internas, ¿no? De aburrimiento, bueno, mil. Entonces, no puedes ir huyendo del impulso. O sea, cuando aparezca, incluso agradécelo porque tienes una oportunidad de trabajarlo, de aceptarlo y de cambiar circuitos neuronales. Uh-huh. Digamos que esa aceptación sería simplemente visualizar ese impulso, visualizar qué está diciendo tu cabeza, pero no actuar únicamente con lo que dice, sino verlo desde como si fueras una persona distinta. No sé si es así. ¿Puede ser? Sí, puedes hacer ese ejercicio, ¿no? Bueno, yo lo visualizaba como si fuera una parte mía del cerebro en concreto. Bueno, que sí, que está todo conectado, ¿no? Pero al final sí que hay una zona que está ganando a otra, ¿no? Y la parte, digamos, del córtex prefrontal, pues no está lo suficientemente activa para que te permita, pues, decir no, frenar el impulso y frenar la compulsión, ¿no? Entonces sí, es una buena manera el tratar de disociarte un poco y observar un poco lo que está pasando como si fueras otra persona. Sí, es muy Uh-huh. buena herramienta. Vale, y ahora, pasando a hablar de la adicción a la comida, debate entre si existe, no existe la adicción a la comida. ¿Qué opinas? Qué buena pregunta. Y qué difícil realmente, pero bueno, yo trato de explicarte mi pensamiento, mi creencia, que no quiere decir que sea acertada o no, esto cada uno, porque si hay debate entre científicos, ¿qué te voy a decir yo, no? Pero bueno, filtrado un poco por mi experiencia personal, ¿no? Que aquí podemos añadir algo. Yo creo, y también por lo que he estudiado en el máster de neurociencia, que también ahí estudias adicciones y aprendes, ¿no? Yo creo que las adicciones en general, ya no solo a la comida, se entienden de una manera bastante reduccionista. Se mira mucho el aspecto biológico y se mira mucho los efectos inmediatos, ¿no? Que tienen en el cerebro, pero a nivel neural, pero no los que ocurren a largo plazo, porque luego se van dando como unas adaptaciones en el cerebro que no es el mismo cerebro el primer día, ¿no? Que el día 365. Entonces, se pone mucho énfasis en la interacción de la sustancia con el cuerpo, atendiendo mucho al poder adictivo de tal sustancia más que la otra, la respuesta dopaminérgica que produce, ¿no? Porque sí que es verdad que cuanto más palatable es la comida, pues más se eleva la dopamina, sí, pero, pero cuesta ir más allá. Entonces, los factores psicológicos de la persona y los factores sociales, sobre todo, se suelen, pues, bueno, no tener tanto en cuenta. Y claro, eso afecta muchísimo a que una persona sea más vulnerable a padecer una adicción o no. Entonces, en cuanto a los psicológicos, pues ahí cuenta mucho el perfeccionismo, ¿no? Que ser perfeccionista te amarga la vida, no solamente en cuanto a la recuperación de la adicción, que es un hándicap, sino en general, ¿no? Luego, pues la falta de habilidades de regulación emocional, la lexitimia, el saber reconocer emociones, los sesgos cognitivos que puedas tener, la falta de habilidades sociales, la ansiedad generalizada, el neuroticismo, que esto ya viene pues de cada personalidad, ¿no? Y luego los sociales, pues las experiencias adversas en la infancia, que esto está muy relacionado, se ha visto que está muy relacionado con las adicciones, a la comida también, y al trastorno por atracón también. No sé, problemas económicos, problemas de las relaciones interpersonales, duelos, pérdidas, estrés crónico, todo esto suele acompañar una adicción o alguno de estos factores, ¿no? Entonces, no nos quedemos solamente con que yo como abro un paquete de galletas y no puedo parar, porque eso no es suficiente para decir que tienes una adicción. Hay mucho más, ¿no? Y bueno, y realmente incluso te tiene que estar creando un distrés en la vida pues importante, si no, pues no lo podemos llamar adicción.
Esa es mi opinión Ujú. al Y respecto. vale, entonces, bueno, ya has dado en parte la respuesta. Realmente creo que consideras pues una mezcla de muchos factores. Pero bueno, la pregunta siguiente era esto, que si creías que los alimentos eran los causantes de la adicción o más bien viene desde el punto de vista de una conducta. Por ejemplo, un adicto al juego, por ejemplo, una persona con ludopatía. ¿Qué crees que contribuye más? ¿O si es uno u otro? Pues mira, yo creo que al final intervienen los dos. A ver, sí que es verdad que la ingesta de comida palatable, como te decía, pues sí que produce una subida de dopamina y de otros neurotransmisores muchísimo mayor que la comida natural, ¿no? Y entonces te ocasiona pues como un placer, un nivel un poco artificial. Bueno, no, un poco no, artificial, porque esto en la naturaleza pues no ocurre, ¿no? Esta mezcla de grasa, sal, azúcar. Entonces, ni siquiera necesitas tener una baja disponibilidad energética, o sea, no necesitas estar privado de comida para sentir este placer, ¿no? Artificial. Claro, uno no se va dando cuenta de lo dependiente que acaba siendo. ¿Y qué pasa? Que cuando la adicción ya está muy establecida, puede no haber ni deseo ante lo que antes sí que había deseo, ¿no? Y tampoco, ni siquiera placer tampoco. Entonces ahí, claro, en ese punto ya es una conducta automática que se dispara por señales, ¿no? Como te decía, pues del entorno o también estados tuyos corporales, mentales, y que ya es reforzada negativamente. Ya no estás buscando el placer, sino que estás huyendo de un dolor, ¿no? Y ese dolor puede ser simplemente el mismo síndrome de abstinencia que te ocasiona la adicción. Y entonces comemos ya no para sentirnos mejor, sino o bien, o muy bien, sino para sentirnos normal otra vez, ¿no? Más que para encontrar placer. Entonces, claro, ahí en ese punto creo que se puede asemejar más a una adicción al juego, ¿no? Porque ahí ya no interviene tanto la sustancia física que ingieres, pero a nivel neural y conductual, pues sí que hay muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, pues el no poder dejar la conducta a pesar de las consecuencias negativas, el no poder parar cuando tú quieres, el reaccionar a señales. Y ahí pues ya no tiene tanto protagonismo el efecto placentero de la comida. Y da igual un poco si es comida real o no real, en cuanto al nivel de placer que puedas conseguir, ¿no? Si no es más que nada, pues eso, el sentirte otra vez normal, ya no muy bien, sino normal. Ujú. ¿Consideras que sería el mismo proceso de recuperación, tanto para el trastorno por atracón como para la adicción a la comida? ¿O una persona que se siente muy atada a comer constantemente y ciertos productos? Yo creo que son muy similares. Puede que haya algunas diferencias en cuanto a cómo tratarlo, pero de lo que es mentalidad, de lo que es obtener el placer en otras áreas de tu vida, todo esto yo creo que está bueno, que está muy en común y realmente yo creo que la adicción, yo la veo un poco como la adicción cuando ya es en un punto bastante importante. Creo que es un poco un paso más allá del trastorno por atracón, ¿no? Y que, bueno, de hecho en mi caso fue así. Yo empecé con trastorno por atracón, pero esto, como tal y como lo vivía yo, se acabó transformando en una adicción porque ya muchas veces no tenía tampoco atracones tal y como se definen, ¿no? En el DSM-5, con la pérdida de control, tal, sino que yo ya, aunque no tuviera el impulso o la compulsión en ese momento, yo ya me preparaba mi dosis, por decirlo así, de cuando, yo qué sé, cuando me iba de viaje, por ejemplo, pues yo ya me preparaba en la maleta lo que me tenía que llevar para no estar en ningún momento para no sentirme privada en ningún momento de comida, de ese tipo de comida, ¿no? O sea, al final llega hasta este punto la obsesión, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí, que la adicción puede ser pues un punto más allá al que llega el trastorno por atracón en el tiempo si no lo has podido, si la persona no se ha podido recuperar. ¿Qué papel juegan las dietas, el concepto de dieta en todo esto, en la recuperación?
¿Qué papel juegan las dietas? Ninguno. Bueno, ninguno bueno. Es decir, bueno, en mi opinión, no solamente no mejoran el problema, sino que lo empeoran. Porque, como te decía al principio de la entrevista, que tú te sientes obligada a comer de cierta manera, ¿no? En algunos momentos a comer saludable y en otros momentos a comer no saludable, pues las dietas te animan a una de esas dos obligaciones, ¿no? Entonces, lo importante en la recuperación es sentirte libre. Y no hace falta demostrártelo tampoco con... o sea, es decir, el sentirte libre de comer algo no significa que lo vayas a materializar, ¿no? Que esto mucha gente le cuesta, ¿no? Y a mí también me costó el tener la diferencia clara, ¿no? O sea, el decirte yo puedo darme un atracón ahora mismo si quiero, no implica que me lo tenga que dar, ¿no? Pero sí que tengo que reconocer esa libertad. Entonces, una dieta normalmente pues te puede llevar al sitio contrario, ¿no? No, un atracón, ¿qué me dices? Tienes que seguir tu protocolo, tu plan de alimentación y lo tienes que vivir, bueno, no lo tienes, pero la gente se lo suele llevar a algo como una obligación. Y hay que tener claro que no, que de obligación nada, o sea, lo haces tú porque quieres, en todo momento, además. Entonces, aparte de esto, Carlos, yo también, claro, yo lo que no quería era sufrir, porque sufres mucho en este proceso. Entonces, incluso cuando yo estaba en terapia, me decían, mira, acordamos tomar 2 ultraprocesados a la semana. Y claro, ¿yo qué hacía? Como era difícil predecir cuándo me iba a venir una compulsión fuerte, pues yo trataba de no comerlos hasta pues eso, ¿no? Hasta que surgiera esa compulsión, porque así no lo pasaría tan mal. Pero claro, justamente cuando tienes una compulsión fuerte es cuando tienes la oportunidad, ¿no? De lo que decíamos antes, de aceptar el impulso, de reconocer tu libertad de elección, ¿no? De decir, ¿elijo o no elijo comer, ¿no? ¿Qué hago? Y cuando eliges no comer es cuando te sientes mucho más empoderada y mucho más orgullosa de ti misma, de decir, ostras, mira de lo que he sido capaz, ¿no? Si he sido capaz una vez, puedo hacerlo más veces. Y eso te da un impulso para seguir trabajando. Entonces, claro, el meter ahí una dieta de por medio te lo trastoca todo, o sea, no. Uh-huh. Vale, el camino quizás sería más bien decir, vale, estos son alimentos saludables, estos no. Sí. Ya está, puedes comer lo que te dé la gana, tú decides y listo. Lo que pasa es que es difícil, En claro. resumen, sí. Pero bueno, pero es que es así. Eres tú al final el que tiene que tomar esa decisión de elegir no y ya está, pudiendo elegir. ¿Y qué papel juegan todo esto de la alimentación intuitiva en todo esto de la alimentación y el trastorno por atracón o la adicción a la comida? Pues también es una pregunta que me es un poco difícil de responder, porque, bueno, yo sí que he leído sobre este tema también, cuando ya te digo que estuve haciendo mi investigación particular. Y, y claro, muchas cuentas de este estilo pues hablaban de la alimentación intuitiva, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí en hispanohablante no había llegado todavía, pero sí que se hablaba y me compré el libro y tal. Bueno, perdona, Marina, si puedes Sí. explicar, porque seguramente haya mucha gente que no conozca qué es esto de la alimentación intuitiva, así un poco a grandes rasgos en qué consiste y luego ya pues el papel que juega. Vale, sí. A ver, la alimentación intuitiva realmente se rige por unos, no sé si eran 10 o 11 principios, porque me parece que han añadido alguno más con el tiempo. De hecho, me dio este verano por comparar la primera edición del libro que salió de las autoras, que son unas nutricionistas americanas, creo recordar, bueno, que sacaron este libro y han ido haciendo ediciones. La primera fue en el 95, me parece, y la última ha sido en el 2020, ¿no? Entonces hay como 25 años de diferencia y este verano me dio por comparar los dos libros, ¿no? Cómo habían cambiado, no sé, una fricada de estas. Y bueno, son 11 principios que no reglas, ¿vale? Que esto hay que diferenciarlo muy bien, en los cuales guiarse pues para acabar teniendo una buena relación con tu comida, con tu cuerpo. Y bueno, hay alusiones pues a las motivaciones por las cuales hace el ejercicio, al no poner el peso como foco de
de tu objetivo. Y luego, en cuanto a la comida, pues regirse más por tus niveles de hambre y saciedad. También darle al placer su lugar, porque hay personas que no era mi caso, pero hay personas que están muy desconectadas del placer a través de la comida y, bueno, pues esto al final les acaba creando un problema, ¿no? Y, bueno, son varios principios. Lo del comer emocional, pues también lo tratan, ¿no? Pero bueno, esto también ha ido cambiando porque, por ejemplo, con el comer emocional en el 95 te decían que usaras otras herramientas para gestión emocional y ahora en el 2020 pues te dicen que, bueno, que mientras la comida no se convierta en la única herramienta de gestión emocional, pues que tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, sí, a ver, yo creo que la alimentación intuitiva pues sí que puede tener su papel, hay partes de los principios que yo sí que apliqué. Lo que pasa es que también es fácil llevarlo al extremo, ¿no? Porque las personas que suelen tener estos problemas tienen una personalidad muy típica. Entonces, claro, si te guías niveles de hambre y saciedad, pues bueno, a veces tampoco son muy fiables y se corrompen, ¿no? También por el tipo de comida, por el estrés, entonces, bueno, mientras no lo lleves al extremo puede ser una buena guía, ¿no? También pienso que cuando estás al principio de la recuperación, ahí sí que no, porque si te guías por lo que te pide tu cuerpo, pues bueno, te va a pedir lo que está acostumbrado a que tú le des. Entonces, en ese sentido, no. Y luego, pues tampoco es práctico el guiarte siempre por niveles de saciedad y de hambre, en cuanto a que, bueno, hay veces que puede ser que llegue la hora de comer, no tengas hambre, pero bueno, sepas que te conviene porque luego vas a estar, no sé, haciendo una entrevista o haciendo tantas horas de trabajo y no vas a poder comer y a lo mejor ahí pues sí que vas a sentir hambre y no vas a tener la oportunidad de satisfacerla. Entonces, bueno, al final es un poco un juego y conocer tus circunstancias, tu contexto habitual y aprender a manejarte en ello, ¿no? Pero bueno, sí que es un libro que yo sí que recomiendo leerse porque, bueno, te hace reflexionar, ¿no? Pone muchos ejemplos y muchas situaciones que a lo mejor tú ni siquiera habías pensado y dices, mira, esto a mí me lo puedo aplicar, ¿no? O me lo llevo. Pero bueno, siempre con no tomárselo como la guía, todo lo que dice aquí es la Biblia, no, eso tampoco. Fenomenal, Marina. Pues yo creo que con esto terminamos. No sé si te gustaría añadir alguna cosilla más, algo que creas que hayamos dejado en el tintero. Vamos, seguro que 20.000 cosas también, pero bueno. Sí. Bueno, yo simplemente decir que la recuperación está llena de cosas muy obvias, pero que hasta que no las vives o hasta que no te das cuenta y haces un clic, no acabas de interiorizar y no llegan. Entonces, pues bueno, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y aunque te repitan varias cosas muchas veces y no vaya contigo, pues a lo mejor llega el momento que sí, que ves que sí y que es por ahí, ¿no? Entonces, bueno, como te decía con esto de la alimentación intuitiva, no seamos tampoco muy radicales en nada, ¿no? Porque se trata mucho de ser muy, muy flexible también aquí. Y luego el decir también que en realidad son pocas herramientas las que te van a ayudar, pero ir muy a fondo con ellas. O sea, esto me es difícil explicarlo, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho, ¿no? Decir, mira, tienes esta hoja de ruta, ponle atención a esto, 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 y ya está. Y cuando ya tengas esto, ya si quieres hablamos de otras cosas, pero son poquitas cosas, profundizar mucho en ellas y insistir, ¿no? Y bueno, y dejarse acompañar porque realmente sí que es verdad que llevar este proceso solo, pues, sobre todo con el entorno que tenemos, tanto cultural como de disponibilidad de comida ultraprocesada, pues es muy difícil, es difícil. Entonces es muy fácil pues dejarte llevar por situaciones del entorno o comentarios o, no sé, o corrientes que pueden parecer las que te convienen, pero en ese momento a ti no te convienen. Genial, pues muchísimas gracias, Marina. De todas formas, dejaré en iVoox, bueno, donde se pone la descripción del episodio, el enlace a tu grupo de Facebook, porque, bueno, seguramente
alguien de las personas que esté escuchando esto le va a interesar meterse ahí y aprender y ojalá solucione si tiene este problema con la comida. Así que, bueno, Sí, muchísimas gracias de nuevo por tu gracias tiempo. a ti, Carlos. Y mira, otro tema que no hemos hablado, el de la vergüenza, que el grupo de apoyo va muy bien para ir desmontando esa vergüenza que suele acompañar a estos procesos y que no tenemos que tener ninguna vergüenza de estar pasando por esto. No es algo que hayamos elegido, es algo que tiene siempre su explicación y no somos ni glotones, ni malas personas, ni nada por estar pasando por esto. Al revés, cuando te recuperas, incluso a mí me cuesta, pero a veces incluso lo agradeces haber pasado por aquí. Así que muchas gracias por darme la oportunidad, pues bueno, todo lo que pueda este podcast pues ayudar, ¿no? O haya hecho algún clic por ahí o bueno, nunca se sabe. Venga, pues lo hemos intentado. Muchas Eso. gracias, Marina. Gracias a ti, Carlos.